El átomo es la unidad fundamental de la materia que compone todo lo que nos rodea. Está formado por un núcleo central que contiene protones y neutrones, rodeado por electrones que orbitan alrededor del núcleo en diferentes niveles energéticos. Los protones tienen una carga positiva, los electrones tienen una carga negativa y los neutrones son neutros. El número de protones en el núcleo de un átomo se conoce como su número atómico y determina la identidad química del elemento. Los átomos pueden unirse entre sí para formar moléculas mediante enlaces químicos, lo que da lugar a la diversidad de sustancias y compuestos químicos que existen en la naturaleza. El estudio del átomo y su estructura es fundamental para la comprensión de la química y la física, y ha llevado al desarrollo de tecnologías que han transformado nuestras vidas. El número de protones en el núcleo de un átomo se conoce como su número atómico, y determina la identidad química del elemento. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones en su núcleo, mientras que todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en su núcleo. La distribución de los electrones en los diferentes niveles energéticos, o capas electrónicas, determina las propiedades químicas y reactividad del átomo. Los electrones más cercanos al núcleo tienen una energía menor que los electrones en niveles más externos. La comprensión de la estructura y configuración de los átomos es fundamental para entender las propiedades de los elementos y sus interacciones químicas. Los protones y neutrones están unidos por una fuerza fuerte que mantiene el núcleo unido. Por ejemplo, todos los átomos de carbono tienen 6 protones. En el video también puedes apreciar otras características, tales como el número de neutrones y la distribución de los electrones. También podemos ver que el átomo de oxígeno tiene 8 protones. Se pueden observar además otras características de los neutrones y de los electrones. Por ejemplo, todos los átomos. La masa del núcleo se mide en unidades de masa atómica, UMA, y es la suma de los protones y neutrones que contiene. Es la suma del número de protones y el número de neutrones del núcleo de un átomo. Se simboliza con la letra A. Suele ser mayor que el número atómico, dado que los neutrones del núcleo proporcionan a este la cohesión necesaria para superar la repulsión entre los protones. El número másico es además el indicativo de los distintos isótopos de un elemento químico. El número másico, que lleva implícito el número de neutrones en el núcleo, indica de qué isótopo del elemento se trata. El número másico se indica con un superíndice situado a la izquierda de su símbolo, sobre el número atómico. Número másico, A, igual a número atómico, Z, más número de neutrones, N, A igual a Z más N. La masa del electrón es mucho más pequeña que la de un protón o un neutrón, por lo que se considera que la mayor parte de la masa del átomo se concentra en su núcleo. La estabilidad del núcleo depende del equilibrio entre las fuerzas atractivas que mantienen los protones y neutrones unidos y las fuerzas repulsivas entre los protones. Cuando el número de protones y neutrones es equilibrado, el núcleo es estable. Cuando hay un desequilibrio, el núcleo puede ser inestable y sufrir una descomposición radiactiva, emitiendo partículas subatómicas o radiación electromagnética. El estudio del núcleo atómico es fundamental para la comprensión de la física nuclear y la tecnología asociada, como la energía nuclear y la medicina nuclear. Los niveles de energía en el átomo son los diferentes niveles de energía en los que los electrones pueden orbitar alrededor del núcleo. Estos niveles también se conocen como capas electrónicas o niveles de electrones. Los niveles de energía de los átomos son estados cuantizados de energía que los electrones pueden ocupar en el átomo.
Cada nivel de energía está asociado con una cantidad específica de energía, y los electrones pueden moverse entre los niveles mediante la absorción o emisión de fotones. El nivel de energía más bajo se llama nivel de energía fundamental, y los niveles de energía superiores se llaman estados excitados. La configuración de electrones en los diferentes niveles de energía determina las propiedades químicas y físicas del átomo. Cuando un electrón absorbe energía, se excita y salta a un nivel de energía superior, y cuando un electrón pierde energía, se desexcita y salta a un nivel de energía inferior. Los niveles de energía más cercanos al núcleo tienen menor energía, y se llenan antes que los niveles de energía más externos. El número de electrones que caben en cada nivel de energía depende del número atómico del elemento y sigue una serie de reglas. El estudio de los niveles de energía y la configuración electrónica de los átomos es fundamental para entender las propiedades químicas y reactividad de los elementos, así como las interacciones entre los átomos para formar moléculas y compuestos químicos. Los electrones son partículas subatómicas que tienen carga eléctrica negativa y son una de las tres partículas fundamentales que conforman un átomo, junto con los protones y los neutrones.